Saludos y bendiciones. En la enseñanza de hoy vamos a ver la armadura de Dios. Esta enseñanza la vamos a ver en 2 días y vamos a empezar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por todo lo bueno que has hecho en nuestra vida, por todo el conocimiento, Señor, que nos has revelado para que esto baje a nuestros corazones y podamos andar como quieres tú, Señor, en tu palabra, revestido, Señor, del nuevo hombre. Te suplicamos que nos ayudes a comprender y a revestirnos, Padre Santo. Te damos gracias, que sea tu palabra instruyéndonos. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar con la lectura de la palabra. Vamos a ver Efesios 4:22. Dice su palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos con el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y esta lectura la realizamos para poder comprender que nosotros, como hijos de Dios, necesitamos, dice su palabra, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Y entonces, ahora que nosotros vamos viviendo una vida, que vamos caminando con Jesús, son estas dos cosas que tenemos que hacer: renovar nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Y vamos a ver cómo es que nos vamos a revestir y vestir del nuevo hombre, creado, porque tú eres creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces vamos a ver qué es lo que quiere Dios, cómo nos quiere Dios que nos revistamos. Y lo primero que quiere es que nos despojemos del mal y de las viejas cosas. ¿Te acuerdas que en las primeras enseñanzas veíamos una lista de pecados? Porque teníamos que saber por qué eso es que nos hace mal a nosotros mismos, cómo esas cosas nos separan de Dios y nos destruyen a nosotros mismos, cómo cada pecado nos destruye. Por eso es que veíamos estas enseñanzas para llegar aquí, en donde ya podemos despojarnos de todo eso y ahora que estamos limpios de pecado, renovarnos y ser otros. Y entonces debemos vestirnos del nuevo hombre, que el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esto es porque en este caminar, cuando nosotros fuimos llamados por Dios en un proceso de tribulación, Dios nos llama y entonces nosotros venimos a Dios porque Él nos escogió y entonces empezamos a vivir una vida cristiana. Y la vida cristiana es todo un proceso. En Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos. Aquí habla, cuando dice que senda, es que es un caminar. Y acuérdate que la vida, Dios dice que vamos en el camino angosto o en el camino ancho. Y entonces esto habla que la vida diaria es un caminito que vamos viviendo. Entonces es una senda. Y dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y nuestro proceso como hijos de Dios es que algún día vamos en aumento y solamente va a ser perfeccionada hasta que partamos con el Señor. Pero que es un caminar diario, y que iremos avanzando. Y en Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura del Hijo de Dios. Y en Efesios 6 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes,
ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de la justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y entonces así, esta palabra tan poderosa es como nosotros nos vamos a vestir. ¿Cómo es que nos vamos a revestir de la armadura de Dios? Y donde antes éramos débiles, ahora vamos a ser fuertes en Cristo Jesús. Y nuestras debilidades nos van a fortalecer, se van a ver fortalecidos. Entonces vamos a empezar con la primer armadura. Esto es muy importante saberlo para nuestra vida. Acuérdate, para caminar el sendero de esta vida, que ahora ya no vamos solitos, que ahora vamos con Dios. Y lo primero que vamos a ver es el yelmo de la salvación. Y vamos a ver cómo nos vamos a poner el yelmo de la salvación, que es lo primero que nos dice que nos pongamos. Y el yelmo es un casco. Entonces, lo primero que nos vamos a poner es un casco para cuidar nuestra mente. Eso es lo que significa. Y vamos aquí a cambiar nuestra visión. Y ahora va a ser un casco de la salvación, con el cual este casco, ¿por qué es de la salvación? Porque este casco protege nuestra mente para poder estar salvos. En Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. En Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda, ¿qué? Tu mente. Por eso es que Dios nos da el casco, este casco, porque vamos a amar, vamos a guardar nuestra mente con la que vamos a amar a Dios y con lo que le vamos a seguir. Y dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y esto lo vemos en 1 Corintios 1:30. Donde dice que nosotros vamos a recibir sabiduría, justificación, santificación y redención. Y el rescate que Dios hizo por nosotros es la redención y la salvación. En primer lugar, vemos que Dios nos va a dotar con el casco, o sea, el casco que nos vamos a poner es de sabiduría. Lo primero es que es de sabiduría, porque con la sabiduría de Dios vamos a conocer cuál es nuestra condición como seres humanos y vamos a poder reconocer todos nuestros pecados y nuestra mala conducta. ¿Te acuerdas que yo te mencionaba que debemos de tener, un espejo con el cual vamos a poder escudriñar y reconocer nuestros pecados, nuestra mala conducta, para poder reconocer la necesidad de Dios? Ya que esto es el paso 1, reconocer que somos pecadores y que solamente Dios nos puede salvar. El segundo punto es que vamos a recibir justificación. Vamos a reconocer que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para salvarnos, por lo que nosotros lo único que debemos hacer es renunciar al pecado, rendirnos ante Dios y reconocer que solo Jesús nos puede salvar. Engancharse solamente con Cristo. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley él es el conocimiento del pecado. Entonces, en sí la ley misma no nos salvó. Quien nos vino a salvar es Jesús. Entonces, debemos de reconocer que yendo a la iglesia no vamos a ser salvos. Haciendo buenas obras tampoco, sino que lo único que nos va a justificar es el rescate que hizo Jesucristo y que en Él tenemos redención porque Él pasa por alto, Él anula nuestro pasado y nuestro pecado. En Romanos 5:1 dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y el número 3 es que a través de este proceso, o sea, Dios ya nos da esa sabiduría, nos abre los ojos de nuestro entendimiento. Lo segundo es que recibimos la justificación, el perdón y la salvación por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Lo tercero es que necesitamos entrar al proceso de santificación y purificación. En Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Y todo este proceso que llegaste por quebrantamiento solamente tenía un propósito: que llegaras a la salvación de tu alma. Y eso ya te debe hacer demasiado feliz, el saber que estabas en tinieblas y que ibas caminando en un sendero sin luz, en un camino que llevaba a la perdición, pero que ahora, gracias a que Dios te llamó mediante este proceso, puedes ser justificado por la sangre de Cristo. Y por eso es que necesitas armarte con este casco, porque es guardar esta salvación. Y el número 4 es la redención y la glorificación, que esto va a ser en la eternidad. En 1 Corintios 15 dice que la vida es pasajero, pero el plan de Dios es eterno. En 1 Corintios 1:2 dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sin o mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el proceso que nosotros estamos iniciando, nos vamos a poner este casco sabiendo que somos salvos, que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios adoptamos una identidad en Cristo y un carácter de Cristo. Por eso es que nos ponemos este casco, porque nos ocupamos de vuestra salvación con temor y temblor. Y en Mateo 24:13 dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y perseverar quiere decir, en 2 Corintios nos dice, la reconciliación es que Dios nos rescató y quiere que colaboremos en el ministerio de la reconciliación. Y el yelmo de la salvación es ponerse un casco y entender que el propósito de ser santos y perseverar es ir con Dios a la eternidad. Este mundo es pasajero y lo bonito, lo hermoso va a ser en la vida eterna, que no alcanzamos a comprender y que no hay palabras para describir lo que vamos a vivir en la vida eterna. Que todo nuestro yo trabaje para la eternidad y para entender el propósito de Dios. Obviamente, porque Satanás quiere llevarnos con ellos, van a venir muchos ataques naturales en nuestra mente. Por eso es que nos vamos a colocar este casco de la salvación. En Marcos 12:30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, porque este es el primer mandamiento. Entonces, lo primero que nos manda Dios es que cuidemos nuestros pensamientos. Por eso es este casquito, para que ningún mal pensamiento entre a través de las palabras. ¿Te acuerdas que ya veíamos que Satanás ataca por medio de las palabras? Por medio de las palabras nos mete miedo, por medio del miedo nos mete muchas situaciones y por medio de las palabras también nos mete tentaciones. Entonces vamos a cuidar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos pueden ser para bien o nos pueden llevar al mal. Y debemos llenarnos y alimentar nuestra mente. Nuestra alma contiene emociones, intelecto y voluntad. Entonces nosotros debemos amar a Dios con nuestras emociones, con nuestro intelecto y con nuestra voluntad. Nosotros, dice en Romanos, que a veces hacemos lo que no queremos y terminamos haciendo el mal que no queríamos. Por eso es que debemos abrazar los estatutos y decretos de la palabra siempre en una vida constante. Y así vamos a
seguir avanzando, ¿ok? Bueno, aquí rápidamente vamos a ver que eso fue el yelmo. Vamos a ver ahora el cinturón de la verdad. Y en Efesios 6:14 dice que debemos estar firmes, ceñidos los lomos con la verdad. Entonces nosotros, cuando ya nos pusimos el casco, ahora nos vamos a poner el cinturón. Nosotros nos vamos a ajustar a la verdad de Dios. Ajá. Y en esta verdad de Dios, cuando nos ponemos el cinturón, es que nosotros nos vamos a adaptar a la disciplina de cualquier circunstancia. Como te acuerdas que veíamos en la enseñanza pasada lo del alfarero, que Dios nos da forma, también nos vamos a sujetar a todo eso. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y este cinturón es que nosotros nos vamos a apegar a los procesos de Dios en nuestra vida y que vamos a aceptar la disciplina de Dios. Dice que a la verdad, en que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido disciplinados, ejercitados. Y el cinturón quiere decir la verdad, que es la disciplina de Dios. Entonces, nosotros en este caminar nos vamos a pegar a la verdad que está en la palabra de Dios y es conforme vamos a vivir. Y si no vivimos así, vamos a aceptar la disciplina de Dios. Eso es ponernos el cinturón. Ahora vamos a ver la coraza de la justicia, que nosotros nos vamos a poner la coraza de la justicia. Y la coraza de la justicia es lo que se lleva en el pecho. Y en Lucas 14:31 dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra con otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Entonces la coraza de la justicia es lo que sirve para cuidar el corazón y los órganos vitales. Y la coraza de justicia es que vamos a guardar nuestro corazón. Y en Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Y la mente es el corazón. Y en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guarda, cuida tu corazón, porque de este se determina el rumbo de tu vida. Entonces nosotros debemos cuidar nuestras emociones, nuestro corazón. ¿Y cómo es que vamos a cuidar nuestro corazón? Si la palabra de Dios ya está en nosotros, es que vamos a cuidar nuestro corazón. Lo primero que veíamos es que vamos a llenarnos de mucha palabra, porque con eso vamos a poder resistir más, porque la palabra va a venir como revelación. Y acuérdate, yo te explicaba que guardar el corazón es guardarlo de pecar, no de que me hagan daño, porque a veces lo malinterpretábamos, ¿no? Yo me acuerdo que este texto yo lo malinterpreté muchas veces, donde yo decía, no, que el cónyuge no venga a lastimarme porque yo debo de guardar mi corazón. No, eso no es. Nosotros vivimos una vida de humildad y vamos a soportar lo que venga. Esa es la voluntad de Dios. De lo que vamos a guardar nuestro corazón es de no cometer pecado. Entonces yo voy a guardar mi corazón de no murmurar, de no blasfemar, de no levantar falsos, de la lujuria, de robar, de mentir. De eso voy a guardar. Cuando yo guardo todas estas cosas, voy a guardar mi corazón. Y entonces fue la coraza de la justicia. Y vamos a ver ¿por qué es la coraza de la justicia? Dice que la justicia, dice, el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y esto lo dice en Efesios 1:5. Y la justicia imputada es el puro afecto de la voluntad de Dios. Entonces, nosotros cuando hemos sido justificados, hemos sido perdonados y lavados. Por eso es que vamos a guardar nuestro corazón
para no pecar más. Acuérdate que el pecado está en nuestras acciones, en nuestras emociones, y todas esas emociones están en nuestro corazón. Y entonces nos vamos a poner la coraza de la justicia, porque esto me va a defender también del acusador. ¿Te acuerdas que Satanás, si cometemos pecados, va y nos acusa? Entonces por eso es que nos vamos a poner la coraza de la justicia. No vamos a pecar, eso es lo que significa este atuendo, y no vamos a permitir con eso que Satanás nos acuse. Si yo no peco, Satanás no me puede acusar. Entonces por eso nos vamos a poner esta coraza. Y también nos vamos a poner el calzado de la paz. Y el calzado de la paz es que los pies representan conquista y dominio. En Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. ¿Y qué es la paz del Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de que Dios nos reconcilió con Dios a través del sacrificio de su Hijo en la cruz y nos da paz. Si vivimos no queriendo hacer la voluntad de Dios, vivimos en guerra con Dios. La paz del Evangelio es la paz de Dios, y Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento al no estar en contra de Dios. En Romanos 5 del 1 al 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, nosotros aquí con el calzado de la paz es llevar también las nuevas de salvación. Pero en este proceso que estamos pasando de restauración matrimonial, nosotros vamos a llevar el Evangelio a través de nuestra conducta, porque con esta conducta, acuérdate que dice la palabra de Dios que nuestros esposos serán ganados para Cristo. Y bueno, ¿para qué sirve el calzado del que nos habla el Señor? Pues para caminar el sendero de la vida, para protegernos de los obstáculos del camino. Y entonces con este calzado significa que nos vamos a calzar de voluntad para vivir y para seguir en los caminos difíciles. Como un soldado, los soldados, ¿cómo son sus zapatos? Para que puedan llegar muy lejos hacia donde se necesite. Y el Evangelio es el que prepara al hombre para que tenga buena voluntad. Y el hombre llegará tan lejos como lo lleve en su calzado. Por eso es que es este calzado de la paz. Ajá. Y la paz, que el Evangelio son pues las buenas noticias. Y para eso es que nos vamos a calzar de esto. Y el escudo de la fe lo vamos a ver en la siguiente enseñanza, así como vamos a ver la espada del Espíritu y la oración. Y bueno, esta enseñanza posteriormente se va a dar en una serie, y se va a ver cada uno de esta vestimenta, lo que significa para nosotros como hijos de Dios. Lo vamos a ver punto por punto en otra serie. Entonces aquí lo estamos viendo muy rápido, pero tú debes entender que esta vestimenta te va a servir para enfrentar el día a día de tu caminar con Cristo. Y es Jesús quien te va a ayudar, pero es el mismo Dios que te está diciendo que te revistas de esta armadura. Entonces vamos a continuar en la siguiente enseñanza con los siguientes elementos. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que recibimos. Te pedimos y te suplicamos que nos llenes de sabiduría, de entendimiento, para que podamos revestirnos del nuevo hombre y vivir conforme tu voluntad. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias y bendiciones. Nos vemos en la siguiente enseñanza.